¿Y qué va a pasar la semana próxima? O sea, ¿se trata el pliego del hijo? ¿Se trata el decreto de Milei? A ver, el decreto de Milei no tiene que ser tratado en el Senado, en el Congreso. El decreto es un decreto administrativo que tiene facultad del presidente y no es un DNU que va al Senado. Lo que tiene que tratar el Senado, como dice la Constitución, son los dos pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo. El del doctor Mancilla y el doctor Lijo. Y eso es lo que tiene que suceder para darle robustez, institucionalidad y certeza al andamiaje jurídico de la Argentina, que es que los jueces de la Corte Suprema sean tratados en el recinto del Senado y que sean los senadores los que dicen están o no están. Yo creo que hay una enorme voluntad y una enorme mayoría de senadores que consideran que lo tiene que resolver el Senado. Digo, entonces no se está discutiendo el decreto, no se somete a votación el decreto del presidente. Pero bueno, los candidatos. En el caso de Mancilla no tiene ni la firma del dictamen, no tiene ni la firma del dictamen. Sí, igual se puede tratar con habilitación de 2/3, no es condición sine qua non, lo hace más dificultoso, necesitas habilitarlo sobre tablas, pero no es que está invalidado de ser tratado en el recinto. Podría ser, digamos, uno piensa ya juró que Mancilla ya está, podría ser eso, digamos, reabierto. Claramente la Constitución es muy clara, la facultad de designar los jueces de la Corte la tiene que dar la aprobación del Senado. Lo que dice la reglamentación es que duran hasta el periodo legislativo, no significa que es obligatorio hasta esa fecha. Digo, de hecho, la única jurisprudencia que hay, había un juez que estaba en la dictadura, el Senado estaba cerrado, cuando enviaron el pliego a la Corte, al Senado, el Senado lo rechazó y automáticamente se fue a su casa. Pero el que estemos discutiendo sobre todo esto es lo que da incertidumbre jurídica. La lectura que nosotros hacemos es que el Senado no pierde una facultad constitucional. La facultad constitucional de elegir o no aprobación a los jueces es del Senado. Tiene un margen el presidente en situaciones de el Senado cerrado y demás, que hace constitucional que los haya puesto en decreto. Abrió el Senado, esos pliegos tienen que ser tratados. Y si son aprobados, tienen la robustez de que están vitalicios. Y si no son aprobados, dejan de ser jueces por decreto. Pueden dejar de ser jueces. Pueden dejar de ser jueces. Claro, si lo rechaza el Senado. Claro, la Constitución es clara. ¿De quién es la potestad de dar acuerdo? ¿Del Poder Ejecutivo o del Senado? Del Senado. El Senado no da acuerdo, no son más jueces. Ahora bien, también puede pasar que vayan al Senado y tengan acuerdo. Por lo cual es mejor resolver esto, que estamos hace 10 días todos discutiendo si vale, si no vale, si dura, si se cae, es la demostración de que el decreto lastima la certidumbre jurídica. Claro, sí, por supuesto. Sí, Rodrigo. No, senadora Rodrigo Alegre soy. Le quería preguntar un poco, algo ya respondió, pero si en lo concreto ahora se reúne el Senado, trata el pliego del hijo con las 9 firmas y lo rechaza, pero está la firma del presidente Milei en ese decreto, ¿qué sucede? Es que no se trata el decreto. Es el pliego. No, se trata el pliego. Yo digo, se trata el pliego. Se discute y se rechaza el nombramiento del pliego en el Senado. Y está la firma del decreto. ¿Qué es lo que sucede? Sigue igual todo el año porque está en comisión hasta que finalmente está la cuestión sé que está en el medio la cuestión de la renuncia o no, pero digo, ¿qué es lo que sucedería? Mi interpretación y la de muchos constitucionalistas es que automáticamente deja de ser juez de la Corte. Maqueda, insisto, Maqueda nos lo dijo en la nota que hicimos la semana pasada acá. Si el Senado rechaza el pliego, más allá del decreto del presidente... El gobierno está diciendo que con el decreto tiene que seguir todo un año porque es en comisión, digamos. El gobierno está diciendo que si vota eso... Senado el pliego. A ver, preguntemos así, Guadalupe. Pero veamos, vayamos al espíritu. Un decreto simple, firmado por el presidente, no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución. Yo entiendo la buena voluntad, pero todo esto lastima, primero que lastima a la Corte Suprema, lastima la seguridad jurídica, lastima al propio presidente. O sea, es aplicarse. Pero aparte, supongamos, gana la discusión, dura hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre. ¿Qué hace? Vuelve a mandar el pliego cuando en octubre. ¿Qué va a pasar en el Senado si se lo rechazó la primera vez? Se lo va a rechazar segunda vez. Claro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un año entero con una Corte Suprema que está provisoria, que todo el mundo sabe que en noviembre lo van a rechazar. Sí. Entonces, lastima la institución. La verdad que todo un bochorno, ¿no? Guadalupe, le agradecemos, ¿eh?
No, muchas gracias. Que tengan buen viernes.